3. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, sus versículos del 1 al 12. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, después de leer estos 12 versículos, solo te puedo pedir tu gracia para poder impartir tu palabra y que prepare cada corazón para recibir tu palabra con humildad. Padre, aplica tu palabra con poder en nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra poderosamente en nuestras vidas esta mañana, porque te lo pido en el glorioso y exaltado nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El problema de la lengua, ese es el tema de esta mañana. La lengua, vamos a hablar de la lengua como Santiago la enfoca. La lengua es una chismosa. Ella dice todo lo que hay en el corazón. Ella no guarda nada. Ella pone en evidencia quiénes realmente somos. Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia en el corazón habla la boca. El mal uso de la lengua es la forma más fácil de pecar. Los demás pecados muchas veces no los cometemos porque no tenemos oportunidad. Vamos a sincerizarnos o a sincerarnos. Pero qué fácil es pecar con la lengua.
hace como 2 semanas atrás, mientras yo trabajaba con mi hija, alguien me llamó, no de la iglesia, y yo comencé a escuchar un comentario negativo de alguien. Y al final, mi hija que me estaba oyendo, me dijo, papi, pero tú estás escuchando un chisme. Y yo tuve que bajar la cabeza y decirle, ya ves por qué necesitamos a Cristo. Ya ves por qué cada día necesitamos arrepentirnos. Cada día. Porque qué fácil es pecar con la lengua. John MacArthur, que de hecho me ha auxiliado de sus escritos sobre este tema para poder traer este mensaje, refiere estos nombres con que se menciona la lengua en la Biblia. En la Biblia. Él solamente recopiló los nombres que los autores sagrados le han puesto a la lengua. Número 1, malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual. Y dice él que la lista no está completa. Además, él añade que no es de extrañar que Dios haya puesto la lengua en una jaula y con los dientes enfrente para cubrirla. Cercada por la boca. Como un animal peligroso. Alguien dijo además que como la lengua está en un lugar húmedo, por eso se escurre tan fácilmente. Santiago, el apóstol, bueno, algunos le llaman apóstol, otros no. En el sentido, y debo aclarar esto, en el sentido de los 12 apóstoles, él no es apóstol, aunque su trabajo fue un trabajo apostolar. Pero Santiago, el hermano del Señor, nos habla en los 2 capítulos anteriores, básicamente, de una fe probada por las obras, de una fe que evidencia buenas obras, de que si somos realmente cristianos, mostremos nuestra fe por nuestras obras. Ahora, hermano, no hay una forma más fácil de mostrar que somos cristianos que nuestra forma de hablar. Esa es la forma más sencilla de mostrar que realmente somos de Cristo, nuestra forma de hablar. Santiago menciona en cada capítulo de esta carta el problema de la lengua. Mire, Santiago 1:19 dice, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Capítulo 2, versículo 12, así hablad y así hacéis. Y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la libertad, por la ley de la libertad. El capítulo 3, obviamente, el que estamos estudiando hoy, Santiago hace toda una ponencia, toda una explicación en el problema que cada ser humano tiene con este miembro del cuerpo. En el capítulo 4, versículo 11, Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y en el capítulo 5, versículo 12, él dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que Santiago en su carta quiere hacernos entender que si hay problemas con la lengua, hay problemas con nuestra fe. Hay un problema serio con nuestra fe. Y yo con este sermón no solo aspiro
a que usted sienta culpa, sino a que usted venga a Cristo en arrepentimiento, como todos tenemos que hacerlo, como yo lo he hecho. Una persona promedio puede hablar 18,000 palabras al día. 18,000 palabras, lo cual equivale a un libro de 54 páginas al día. O sea, nos pasamos el 20% de nuestra vida hablando. Por eso este tema es importante. Si usted se pasa y yo me paso el 20% de nuestra vida hablando, entonces debemos poner atención a lo que hablamos. ¿Sí o no? De hecho, el primer pecado después de la caída, el primer pecado de Adán y Eva después de la caída fue un problema de la lengua. Cuando el Señor confronta a Adán y Eva, a Adán él le dice, él echa la culpa a Dios. Él le dice, la mujer que me diste. Él mintió de manera voluntaria. O sea que Adán le echa la culpa a Dios, Eva le echa la culpa a la serpiente. Qué fácil a veces nos es salir de los problemas con una mentira blanca, no sé quién le puso el color, porque es mentira. Entonces, para poder cubrir esa mentira blanca, después hay que decir una amarilla. Y en la medida en que vamos cubriendo pecado con pecado, va cambiando de tono, un tono más oscuro. Así que un verdadero cristiano mostrará su vida piadosa, lo cual implica una forma de hablar piadosa, cristiana. Es por eso que es difícil entender cómo un verdadero cristiano tiene comunión con impíos todo el tiempo. Y sus mejores amigos son impíos y siempre está rodeado de impíos y su comunión es con impíos. Eso es bien difícil de entender. Porque al fin y al cabo, el Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti. El problema es que el cristiano que siempre tiene su comunión con impíos, vemos que es todo lo contrario. Porque como alguien dijo, nadie se contagia de alguien que está en salud. De que yo estoy tan saludable que yo quiero contagiar a mis hermanos. No, es todo lo contrario. Usted tiene una gripe y usted estornuda y ya todo el que está cerca se contamina. Y vamos a analizar los primeros dos versículos, su poder para condenar. Versículo 1 y la parte A del versículo 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Aquí Santiago, cuando él dice no se hagan maestros muchos de ustedes, él no está tratando de desanimar a quien quiere predicar, porque de hecho la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que Santiago no está diciendo, oye, no prediques en tu trabajo, no prediques en la escuela, no, no, no. Él lo que está tratando de que analicemos nuestra motivación para querer predicar en público. Él no está desanimando a los que realmente tienen el llamado a predicar en público, a enseñar la palabra. No. Él simplemente está motivando a que examinen su fe, a que examinen su vida antes de predicar o de enseñar la palabra. Hermano, el pecado de la lengua es terrible, pero más terrible aún es cuando decimos, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Las maestras entiendan eso.
asegúrense de que enseñen la Biblia, no sus opiniones. Porque cuando estamos frente a la palabra de Dios, mis opiniones no importan. Mis opiniones no importan, no interesa. Mis opiniones no cambian a nadie. La Biblia transforma, la palabra de Dios cambia. A través de la predicación de la palabra, dice el apóstol Pablo, a Dios le ha placido salvar a los pecadores. Así que es terrible hablar de parte de Dios cuando Dios no ha dicho eso. De hecho, Hebreos 13:17 dice que los pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Eso es algo serio. El pastor vela por las almas a las cuales le predica, le enseña, y dice como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Es por eso que el llamado pastoral no es para emprendedores, tampoco para influencers, entrenadores, motivadores, empresarios. El llamado pastoral es un llamado divinamente establecido para gente que van a enseñar con seriedad la palabra de Dios. Con seriedad. Esto es algo serio. Miren lo que dijeron 3 de los escritores de la Biblia, Pedro, Judas y Pablo, hablando de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Escuche bien, esto fue 2000 años atrás. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso lo dijo Pedro. Ahora mire lo que dijo Judas, también hermano del Señor. Judas solo tiene un capítulo. Mire lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, versículo 10, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos son, versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho, adulando a la gente, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír para que se sientan felices y alegres en su vida de pecado, adulando a la gente. Y me llama la atención que yo dice cuya boca habla cosas infladas. Usted ha visto por televisión esta gente, ellos le dan órdenes a los ángeles. Ellos le dieron órdenes al virus. Ellos le ordenaron que se fuera. Y se fue, pero para encima de ellos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, o sea, que no enseña la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Delira, está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y él termina diciendo, apártate de los tales. En un lugar donde no se predica con seriedad la palabra de Dios, Dios no está ahí.
Aunque la gente brinque y salte, aunque la gente se emocione, escúcheme, hermano, por amor a Dios y por amor a su alma. Si la palabra de Dios no es predicada con seriedad en una iglesia, escape por su vida. Esto es para los que me ven a través de Facebook y YouTube. Si la palabra de Dios no es predicada seriamente, Dios no está ahí. Aunque la iglesia sea grande, aunque el concilio sea serio, aunque el nombre de la iglesia sea bonito, aunque el templo sea majestuoso, si la palabra de Dios no está en el púlpito, Dios no está ahí. Él está entre los que invocan su nombre con seriedad. Como diría John MacArthur, después de un cuidadoso estudio de la palabra, escuchen bien los que enseñan la palabra y prediquen. Después de un cuidadoso, minucioso estudio de la palabra de Dios, nuestra oración debe ser: Señor, permíteme decir solo lo que tú estás diciendo en este texto y ayúdeme a presentarlo de forma clara para los que me escuchan. Un pastor dijo: no hay honor especial en la predicación, solo hay un quebrantamiento especial. El púlpito llama a quienes están consagrados a él, al igual que el mar llama a sus marineros. Y como el mar maltrata, lastima y no descansa, predicar realmente predicar, dijo este pastor, es morir un poco cada vez. Y saber que lo haces, y saber cada vez que lo haces que debes hacerlo nuevamente. Predicar con seriedad la palabra es morir cada día. Porque mientras esa espada traspasa tu alma, esa misma espada traspasó mi alma toda la semana. Así que hay un quebrantamiento especial en predicar la palabra. Santiago en este texto no se excluye, él dice recibiremos. Él está diciendo, todo el que enseña o predica la palabra recibirá mayor condenación si no lo hace con seriedad. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que imparte bien la palabra de verdad. Note que Pablo no le está diciendo a Timoteo, procura presentarte ante los hombres aprobados. Él dice, no, ante Dios. Procura presentarte ante Dios aprobado, que Dios te apruebe. Eso nos lleva al segundo punto, el poder de control de la lengua. Versículos 2b al 5a. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Él comienza diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Está diciendo, y cuando habla de perfecto, está hablando de maduro. Maduro, completo. Si usted tiene una lengua incendiaria, si usted ofende a su marido o a su esposa por cualquier cosita, arrepiéntase de su pecado. Dice, si alguno no ofende en palabra. Y eso se da entre hombres y mujeres. Así como hay hombres que tienen una lengua, en inglés le dicen que tienen la mecha corta. Pero hay algunos que no tienen mecha, que explotan ahí mismo.
si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Tal vez hubiéramos pretendido que Santiago hubiera dicho, si alguna hora, 3 horas al día, si alguno ayuna toda la semana, si alguno está siempre en la iglesia, es varón perfecto. No. Porque el asunto con la lengua es que ella evidencia lo que hay adentro. Dice, si alguno no ofende palabras, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, si podemos controlar la lengua, vamos a poder controlar todo lo demás. Todo lo demás. Mientras, mire, y el llamado no es a hablar poco, sino a hablar bien. Aunque el que habla poco se mete en menos problemas. Warren Wiersbe cuenta la historia de un pastor amigo que le habló de una mujer de su congregación, que era una terrible chismosa. Un día le dijo esta mujer, pastor, el Señor me ha hecho sentir la culpa de mi pecado por tanto chisme. Mi lengua me está metiendo a mí y a otros en problemas. El pastor le preguntó, ¿qué piensa usted hacer al respecto? Y ella le dijo, quiero poner mi lengua en el altar. Y cuenta la historia que como esta mujer se lo había dicho muchas veces, el pastor le dijo, no hay un altar bastante grande. Aunque obviamente el que se arrepiente y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. O sea, el altar de la gracia, mientras estemos en esta tierra, está abierto. Amén. Santiago, entonces, en los versículos 3 y 4, pasa a hablar de caballos y naves. Dice que los caballos son gobernados porque le ponen un freno aquí, por encima de la lengua. Ahora, y el hermano sabe porque tiene caballos en su casa, que aún los caballos mansos necesitan un freno. No solo los salvajes, ¿eh? O sea, no crea usted que porque usted tiene muchos años en el evangelio, usted no necesita un freno, necesitamos un freno. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ayuda de Dios para no pecar con la lengua. Lo necesitamos, por más maduros en la fe que seamos. Y dice al final del versículo 4 que la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua es jactanciosa. Se jacta de grandes cosas. Se jacta de destruir familias. Se jacta de arruinar personas. Se jacta de destruir iglesias. Se jacta de destruir relaciones. Eso nos lleva al punto número 3, su poder para corromper. Parte B del versículo 5 y versículo 6 dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Oiga el ejemplo, la ilustración que trae ahora Santiago. La habla del fuego. Y dice, la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. ¿Cuántos en su infancia vieron un incendio de una casa? En su infancia, no ahora, en su infancia. Yo recuerdo uno, yo tenía como algunos 8 años y eso nunca se me ha olvidado. Porque aquello era incontenible. Aquello era indetenible. Porque el problema del fuego es que mientras encuentra algo que quemar, va a seguir expandiéndose. Ese es el mismo problema de la lengua. Se expande y se expande, se expande. Usted escucha un chisme y lo repite y aquella persona lo escucha y lo repite y aquella lo escucha y lo repite y aquella lo escucha y lo repite.
Porque alguien encendió el fuego con su lengua. Tiene poder para destruir. Hermanos, yo he orado al Señor toda esta semana para que entendamos el peligro de una lengua sin control, de una lengua que no sea sujetado al poder del Espíritu Santo. Sujetado al poder del Espíritu Santo. Es algo serio, hermanos. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice, y la lengua es un fuego. La historia cuenta que el 8 de octubre de 1871, a eso de las 8:30 de la noche, había una lámpara en un establo en la casa de la señora O'Leary. Supuestamente una vaca pateó esa lámpara. Eran lámparas de gas, obviamente, o de aceite. Supuestamente una vaca pateó esta lámpara. Y eso comenzó lo que la historia relata como el gran incendio de Chicago. De hecho, en la vida de D.L. Moody se relata parte de esto porque su congregación perdió cerca de 200 miembros que murieron en ese incendio. Ese incendio destruyó 17.500 edificios. Murieron 300 personas y 125.000 personas quedaron sin casa. Porque una vaca pateó una lámpara y comenzó un pequeño fuego. Hermanos, el chisme es buscar o dar información de una tercera persona sin el consentimiento de esa persona. Alguien dijo del chisme, muchos confunden el chisme con la calumnia. La calumnia es un reporte dañino y falso acerca de una persona. El chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que alguien se entere. Es escudriñar en la vida privada de la gente y decírselo a alguien, de quien sea, puede ser hasta de su hermano biológico. Esa es otra vida que hay que respetar. Un cronista deportivo de Atlanta llamado Morgan Blake escribió una sátira sobre el chisme. Él dijo, personificando el chisme, soy más mortal que un poderoso proyectil. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones, arruino vidas, viajo en alas del viento. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. Mi nombre es chisme. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Piensa. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal, anda investigando la vida de su prójimo, el mal del prójimo. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbios 26:21, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Y en el versículo 20, el versículo anterior dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. En otras palabras, si no tienes algo bueno que decir de alguien, no lo digas. Cuando hablamos mal de alguien, estamos pecando para referirnos al pecado de alguien.
estamos pecando para referirnos a otro pecado. El versículo 6, entonces, Santiago nos detalla qué es la lengua. Dice que es un mundo de maldad, que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, que inflama la rueda de la creación porque daña familias, daña personas, daña reputaciones, daña matrimonios, daña mucha gente, afecta a mucha gente. Dice que inflama la rueda de la creación, pero ella misma es inflamada por el infierno. O sea, el mismo infierno es que le da combustible a nuestra lengua para que hablemos mal de alguien. ¿Se da cuenta por qué necesitamos a Cristo? Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que hace la lengua cuando la usamos en contra de otra persona. Corromper, contaminar, destruir. Eso nos lleva al cuarto punto. La lengua es indomable. Versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres de mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Llena de veneno. Y Santiago aquí habla de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar. Dice Santiago que todos los animales han sido domados por el hombre. Usted ve el circo, por ejemplo. Usted ve como un león cruza por un aro de fuego. Como un monito hace mueca y divierte al público. Incluso usted ve gente que doman hasta serpientes. Pero el ejemplo más claro lo tenemos en el arca de Noé. Noé y sus hijos entraron todas las especies animales en el arca y no se reportó ningún incidente. Ahí estuvieron todo el tiempo. Sin embargo, Santiago dice que ningún hombre o mujer por sí mismo puede domar la lengua. Y sabemos, hermano, que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Desde que creíste fuiste sellado por el Espíritu. El Espíritu Santo no viene a personas especiales, ni a creyentes súper. No, viene a los creyentes. Pero se necesita vivir bajo el control del Espíritu Santo para poder domar la lengua. Usted se va a encontrar personas en el trabajo que te van a comenzar a hablar mal del jefe. Usted se va a encontrar, niños, usted se va a encontrar con compañeritos que van a comenzar a hablar mal de sus maestros. Hermano, usted se va a encontrar gente en la iglesia que va a hablar mal del pastor o del diácono, del líder o de los que cantan o del hermano. Es terrible, hermano. Es terrible. No puede ser domada. Es un animal salvaje. Hay gente que, por eso dice la Biblia que el que le llama fatuo, lo cual es similar a la palabra estúpido, el que le llama fatuo a su hermano es reo de homicidio, es como que lo hubiera matado. Usted no ve padres que marcan la vida de sus hijos por siempre. Por su forma depravada de hablarles. Los matan moralmente.
lo destruyen por dentro. Toda la vida cargan con heridas emocionales. Eso nos lleva al quinto y último punto. Es fluctuante y ambivalente. La lengua es fluctuante, es ambivalente. Dice el versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermano, todo esto está en la Biblia, por si acaso. Usted tiene su Biblia ahí. Con ella bendecimos a Dios y con esa misma lengua maldecimos a los hombres que fueron hechos a imagen de Dios. No hay un autor de la Biblia que enfoque el problema de la lengua más seriamente que Santiago. Él está diciendo, oye, pero tu prójimo fue hecho a imagen de Dios. Aunque el pecado desfiguró esa imagen en nosotros, aunque hemos perdido y solo en Cristo comenzamos a ser restaurados nuevamente a esa imagen, pero cada ser humano sobre la tierra fue hecho a imagen de Dios. Y él dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y él dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Él primero plantea el problema, él dice, es con la misma boca que tú bendices a Dios, alabas a Dios, dices gloria a Dios y aleluya. Es con esa misma boca que tú destruyes la vida de otros. Pero luego dice, hermanos míos, eso no debe ser así. Y luego dice, ¿por qué? ¿Acaso fue de una fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Y luego con su estilo paternal, él dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Ahora Santiago nos habla de la fuente. Porque el problema de la lengua no está en el pedazo de carne que tenemos en medio de los dientes ahí, encerrado en la boca. Ese no es el problema. Porque si ese fuera el problema, le hiciéramos como hizo Charles Spurgeon con una hermanita, que siempre se fijaba en la corbata de Charles Spurgeon. Y después de un culto, le dijo, Charles Spurgeon ese día se fue con una corbata muy moderna. Entonces la hermana vio que Charles Spurgeon se puso la corbata como 2 pulgadas más abajo de lo normal. Y ella le dijo, pastor, su corbata está muy larga. Entonces Charles Spurgeon le dijo, ¿tienes una tijera? Oh, sí, tengo una en mi cartera, tenga. Abre la boca. Ella pensaba que él iba a cortar la corbata. Él quería cortarle la lengua. Pero el problema no se resuelve con una cirugía de amputación de lengua. Porque entonces te diría, bueno, pues los mudos no tienen problema. No, los mudos también tienen problema. No con la lengua, pero tienen el mismo problema en el corazón. Un corazón dañado por el pecado. Hermano, yo les ruego que no piense que este mensaje fue para una hermanita que no vino o para un hermano que no pudo venir hoy. No, este mensaje para mí es para usted. Porque Dios sabía que usted iba a venir hoy. Incluso este mensaje para aquel que está escuchando o que va a ver este video. Tenemos problemas con la lengua porque tenemos problemas en el corazón. ¿Qué dice Efesios 4:29? Búscalo por favor y con eso vamos aterrizando hasta el final de este mensaje. Efesios 4:29.
¿Lo tienen? Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, no gracias, gracia a los oyentes. La palabra corrompida que se usa aquí es la misma palabra que se usaba para definir un pescado podrido, un alimento que había entrado en un proceso de putrefacción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todo lo que decimos de un hermano, de quien sea, hiede delante de Dios. Él está diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, porque tú has sido salvado por gracia y has sido ubicado en una iglesia local para edificar a otros y ser edificado por otros. Nosotros somos instrumentos para bendecir a otros y para que otros nos bendigan a nosotros. Es un canal de 2 vías. Pero solo pueden impartir gracia. Recuerde que Efesios dice, a fin de dar gracia, de impartir gracia a los que nos oyen. Solo pueden impartir gracia al hablar quienes tienen un corazón lleno de gracia. ¿Cuán a menudo tú recuerdas lo que por gracia Cristo hizo por ti? Que te salvó de la fila que iba al infierno y te trasladó al reino de la gracia, al reino de Cristo. ¿Cuántas veces tú recuerdas que has sido salvado y perdonado únicamente por gracia? ¿Todavía te asombras de la gracia de Dios? ¿Has entendido en la palabra que tú mereces el infierno, pero que Cristo pagó tu deuda para que aquel día el juicio justo de Dios no te condene? ¿Has entendido que eres un pecador salvo por gracia? ¿O tú todavía crees que estás en la iglesia porque eres bueno? Hermano, si usted cree que usted es miembro de la iglesia porque es bueno, usted no ha entendido el evangelio y es probable que usted no sea cristiano todavía. Ninguno de nosotros está en la iglesia por buena gente. Por más buena gente que tú seas. Porque hay gente que por su gracia, por la gracia común de Dios, son buena gente. Incluso mejores que muchos cristianos. Pero somos salvos únicamente por gracia. Es puramente gracia. Es un regalo, hermano. Es gratuitamente por gracia. Su gracia nos fue dada cuando Dios nos vio y no vio nada bueno en nosotros. Nos vio muertos. Muertos en delitos y pecados. ¿Qué tiene un muerto de atractivo? Yo puse el ejemplo anterior. Cuando tú le propusiste matrimonio a ella, tú viste algo bueno en ella, obviamente. Eso es obvio. Y ella te dijo que sí porque ella vio algo bueno en ti. Eso no funciona con Dios. Dios no vio nada bueno en ti, ni en mí tampoco. Y por gracia nos salvó.
Y no solo eso, que nos conoce tan bien como nadie y nos escogió para que seamos hechos semejantes a Cristo. Santiago dice que nadie puede domar su lengua en la carne. Nadie. En nuestro hombre natural nadie. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Pedirle al Señor que nos llene de su gracia cada día. Que transforme nuestro corazón en un corazón lleno de su gracia. Que dejemos de estar buscándole la falla a nuestros hermanos y que nos examinemos nosotros mismos y nosotros mismos, al vernos en el espejo de la palabra, cuán mal estamos, cuán arrugado estamos. Entonces vayamos cada día al Señor, clamando, gimiendo, para que Él nos cambie. Cada día, hermano. Yo te aseguro que mientras más te mires en el espejo de la palabra, vas a descubrir que muchos de tus hermanos están mejor que tú. Y vas a comenzar a amarlos como Dios los ama. Y vas a humillarte, vas a ser más humilde y vas a comenzar a verte cuán necesitado de la gracia de Dios estás. El problema es que muchas veces salimos de la casa sin mirarnos en el espejo, en el de la palabra estoy diciendo. Nos preocupamos por el peinado, por la cremita, por cómo está mi camisa, pero nos olvidamos que la Biblia es el espejo. Vivimos pendientes en lo externo, pero la Biblia relata lo que hay en el corazón. Y nos comenzamos a ver cuán miserables somos. Comenzamos a ver nuestras miserias aquí. Y entonces, eso produce un doble efecto. Comienzo a ver las maravillas de Cristo. Comienzo a ver la obra de Cristo. Comienzo a ser agradecido porque lo que estoy viendo aquí como que doesn't match, como que no combina, como que con el que va al cielo, como que me falta tanto, como que tengo tantas arrugas de mi alma que ni el más sofisticado maquillaje puede cambiarlo. Solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo. Ahora comienzo a ver a mi hermano a través de ese espejo y digo, wow. Pero qué lindo está ese hermano. Yo quisiera tener la mansedumbre de ese hermano. Yo quisiera tener el don de servicio de ese hermano. Yo quisiera tener el amor que tiene ese hermano. Señor, ayúdame. Pidámosle al Señor que nos ayude a constantemente autoexaminarnos, a mirarnos en el espejo. Que dejemos de estar viéndole el rostro a otros, las faltas a otros, las falencias a otros, las debilidades a otros.
Hermano, mirémonos en el espejo de la palabra. Mirémonos cuánto nos falta para parecernos a Cristo. Pablo dijo, yo sufro dolores de parto. Oiga qué ejemplo usa Pablo. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Él estaba adolorido porque él no veía el progreso de esos hermanos. Pero el mismo Pablo, allá en Filipenses, él dice, no es que pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, mas una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Él mismo veía que había problemas en él. Hermano, si tú te sientes convicto de pecado, qué bueno, yo también. Todos estamos en el mismo barco. We are in the same boat. Estamos juntos. Frente a la cruz de Cristo, frente a su sacrificio, somos todos iguales, pecadores, miserables, necesitados de su gracia. Y si tú crees esta mañana que tú no necesitas de su gracia, tú eres quien más la necesita. Porque necesitas una gracia extra para que el Señor te abra los ojos. Para que entiendas que no eres perfecto ni estás cerca de serlo. Necesitas a Cristo. Santiago termina hablándonos de la fuente. La fuente es un corazón sin gracia. Es un corazón desgraciado. Eso está en el diccionario, por si acaso. Una boca sin gracia es una boca que distribuye desgracia, amargura. Oh, hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermano, acércate al trono de la gracia. Ponte de pie, por favor. Acércate hoy al trono de la gracia para que halles, para que encuentres gracia. Y si tú no te sientes convicto de pecado, yo te invito a venir a Cristo. Porque tu problema no es la lengua. Tu problema es tu corazón no arrepentido. Ven a Cristo el Señor. En Él hay perdón y vida eterna. Hay perdón absoluto en Cristo. Podemos alcanzar gracia en Él. No importa en el hoyo que estés, su gracia es mayor. Como diría aquel hermoso himno, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ven a Cristo. Si estás sin Cristo, ven a Cristo. Si este mensaje te ha traído convicción de pecado, acude hoy, ahora, al trono de la gracia. No lo dejes para mañana. Ven hoy a Cristo. Las puertas de la gracia están abiertas de par en par. Aleluya. Vamos a orar.